Gracias, le doy muchas gracias al Señor por esta noche y solamente les digo que tuve un día muy agitado y en medio de toda agitación yo decía, ¿cómo yo voy a poder estar calmada para esta noche? Y el Señor lo hizo así poco a poco, fue dando una tarde tranquila y le doy gracias al Señor, le doy gracias. Y quisiera que fuéramos a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y yo siempre le decía al Señor, Señora, aviva el fuego del don que está en mí. Pero el Señor nos dice a nosotros, aviva el fuego de Dios que está en ti. Él ya lo puso, el Señor ya lo puso. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro don o dones y cómo se aviva, pues practicándolo. Si tenemos el don de ayuda, pues ayudamos, buscamos cómo ayudar. Si tenemos el don de oración, pues orando. Y así cada una sabe lo que hace delante del Señor. Y así es como avivamos el fuego del don. Y entonces Él dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino Dios nos ha dado espíritu de poder. Y en estos tiempos hay veces que estamos como faltos de ese poder de Dios, nos sentimos débiles, pero Él dice que ya tenemos espíritu de poder, de amor, de amor. Él dice, tú tienes espíritu de amor, úsalo, ama a los hermanos, ama a las personas a quien Cristo ama, de amor y de dominio propio. Y también necesitamos, ¿verdad? Que necesitamos dominio propio a veces. Y estamos como fuera de orden, y necesitamos ese dominio propio que ya el Señor nos dio. Entonces vemos también que Él causa que nosotros lo busquemos y lo deseemos. Y en Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, el 12 y el 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Ellos oían lo que Pablo les decía, no es tanto obedecer, sino poner en práctica los consejos que el mismo Dios nos da por medio de los hermanos. No, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que nos ocupemos en nuestra salvación, que nos ocupemos en las cosas de Cristo, que nos ocupemos en servirlo a Él. Porque Dios, y este versículo 13 es muy importante, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él quiere que tratemos a las personas con amor. Él quiere que tengamos dominio propio. Él quiere que actuemos con poder, ¿verdad? Y Él produce en nosotros querer esas cosas y hacerlas. Querer ser amoroso y hacerlo. Querer tener control, dominio propio y hacerlo. Qué precioso, ¿verdad? Que Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces en 2 Timoteo, otra vez a 2 Timoteo, en el capítulo 3,
del 1 al 5. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y nosotros sabemos que el Señor no ha dicho cuándo son los postreros días, pero ha dado señales. Y podemos atender las señales, podemos mirar y podemos ver esto que dice aquí, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y esto lo vemos, lo estamos viendo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto es algo que se está desarrollando, que estoy segura que en la niñez nuestra, en la juventud, no era tan fuerte como están las personas hoy en día, pero es algo que va como en aumento. Y entonces dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y entonces le dice que tendrán apariencia de piedad. Todas esas personas que tienen tantas cosas, dice, tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice, no te juntes con ese tipo de personas. Y entonces, en el capítulo 4, aquí mismo, del 1 al 5, nos vuelve a decir, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y en estos tiempos estamos viendo la manifestación del espíritu que hay en el hombre carnal, ¿verdad? Pero también vemos la necesidad que ellos tienen de Dios, la gran necesidad que tienen de Dios. Y a veces uno les habla algo y como si le entrara por un oído y le saliera por el otro. Pero la próxima vez que te los encuentras, yo tengo una nieta que se cree en la gran cosa, ¿verdad? Entonces, les hablo del Señor. La próxima vez que las encuentro, me dice una, yo le digo a mis amigas que le entreguen todo al Señor, que le entreguen sus preocupaciones. ¿Y de dónde salió eso? Y es que nosotros les hablamos a ellos del Señor y el Señor se ocupa. Y dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en estos tiempos que se están, yo la verdad que mi pensar es que los tiempos no se están poniendo mejores. Entonces el Señor nos está diciendo, aprovecha este tiempo y habla a tiempo y fuera de tiempo, exhorta con toda paciencia y doctrina, exhórtalos, ámalos. Estás viendo la forma y sin embargo uno tiene que quedar como si no oyó, amándolos como el Señor hacía. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y esto también lo estamos viendo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Yo quiero ser rico. Pues ahí tienes un maestro que te dice, dale al Señor y vas a ser rico más de lo que tú te imaginas. ¿Y cuándo dijo el Señor eso? ¿Verdad? ¿Y cuándo nos enseñó eso el Señor? Entonces buscamos algo que nos haga cosquilla en el oído, que nos guste. Y dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nosotros, hacer obra de evangelista. Y mientras más difícil se ponen las cosas, más necesidad hay en las personas y más se ablandan para recibir la palabra. Porque antes no necesitaban a Dios, pero ahora sí. Y entonces nosotros tenemos que estar velando esos corazones que están en necesidad para hablarles del Señor. Entonces, en Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Y la verdad es que estas citas como que hablan se acerca el fin, más el fin de todas las cosas se acerca. Entonces nosotros no sabemos, pero sí sabemos que las cosas están peores. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Qué precioso que el Señor nos dice. Vela en oración. Es importante orar. Es importante porque el Señor escucha las oraciones. El Señor está atento a las oraciones nuestras. Y dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Fíjense cómo las citas que hemos tenido hablan del amor. Porque el amor rompe, la muralla que tiene la gente. Ellos tienen como una pared y no quieren. Y hay dos clases de pared. La pared que no me hables de eso y la otra que te dice, ay, qué bueno, eso es bueno para ti y yo me alegro por ti. Más nada, eso es, pero para mí nada. Entonces, ese también, el Señor está trabajando con esos corazones y nosotros tenemos que estar alertas para hablarles. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aún el desamor se manifiesta en nosotros a veces y le contestamos a alguien en una forma fuerte. Y el Señor nos está llamando a mostrar amor, a dar su amor a las personas. Y el amor cubrirá multitud de pecados de ellos y los pecados nuestros, el amor lo cubre. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos, eso también, eso requiere más. Bueno, yo no tengo cuarto, bueno, yo no estoy nunca en la casa. Y tenemos muchas razones que no podemos hospedar, pero el Señor nos dice, hospedaos los unos a los otros, cada uno según el don que ha recibido, igual que Timoteo, había recibido poder, amor y dominio propio. Y nosotros hemos recibido dones y cada uno ministró a los otros. Y en un cuerpo los dones se ministran unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para dar la gracia de Dios. Y en el medio, cualquier cosa, uno va al mercado y el que te vende las cosas está de un humor negro. Y el que, si choca con alguien, mire por dónde camina. La gente está como nerviosa, así. Y nosotros tenemos que estar conscientes del amor de Cristo y de lo que el Señor nos ha dado para darles a ellos. Nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Muchas veces yo personalmente me ponía a discutir sin la palabra.
no sirve. Discutimos de las cosas del Señor sin la palabra, no sirve. Lo que queda es la palabra. Entonces, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, según nosotros vamos hablándole a las personas, consolándolo, muchas cosas que el Señor hace para glorificar a Jesucristo. Y entonces a veces, y yo veo, las personas están cansadas, ay, qué día más cansado, pero están gozosas, porque han estado glorificando al Señor, han estado hablando del Señor, dándole gloria a Él. Y entonces uno dice, deben estar cansados, pero están gozosos. Entonces dice, para que sea glorificado, en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él le pertenece la gloria, le pertenece el imperio. Y nosotros nos alegramos con Él. Y le damos honor y gloria. Amén. Y entonces en el 12, amados, no, y entonces aquí viene lo que está pasando. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, ¿qué dice? Ay, estén bien tristes porque verdaderamente lo que tienen es muy fuerte. Pero no, dice, sino gozaos en la aflicción que tenemos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí está la prueba y aquí está su gloria. Y tenemos los dos delante. Y si miramos la prueba, no es muy bueno, pero si miramos su gloria, tenemos gozo, el Señor nos renueva, todo eso. Ok, a ver, 13, hasta ahí. Y entonces, en segunda de Pedro, estamos aquí en primera de Pedro, en segunda de Pedro 3, del 1 al 7. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y nosotros sentimos que ya leímos de la primera, ahora vamos a leer de la segunda. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Vendrán personas que se burlen hasta del mismo Señor. Vendrán personas que se burlen de nosotros, que lo amamos. Y que se burlen cuando nosotros decimos, los tiempos son cortos, los tiempos son malos, busca al Señor, y se burlan, ¿verdad? Y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está ese fin que tú dices? ¿Dónde está el fin de los tiempos? ¿Dónde está la venida del Señor? ¿Dónde está la justicia? Se burlan. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, en el diluvio, ¿verdad? El mundo de entonces pereció en el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Y esto, ¿verdad? No pensamos que esto va a pasar,
Pero aquí dice que va a pasar. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Va a venir un día de juicio y el mundo va a terminar así como por fuego. Y no es para darnos miedo, sino para que nosotros hablemos, para que nosotros exhortemos, para que nosotros en lo que podemos demos un buen ejemplo, para dar amor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando a que, para que todos reciban al Señor, para que todos crean, para que todos sean salvos. Él está esperando. Y por eso aguarda, ¿verdad? No tiene tardanza, sino que es paciente. Es paciente con nosotros. Pero el día, a ver, déjame ver dónde más. 8 y 9 y el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice esto? No para que vivamos en temor, porque dice, pues puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo es que nosotros no vamos a decir, bueno, ya sabemos lo que va a venir, entonces Señor, llévame a vivir como tú quieres que yo viva? Llévame a ser fiel, llévame a ser pregonero de Cristo para que los hombres sean salvos. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hasta ahí. Así que nosotros, como diciendo, no andes en cosas vanas, porque vienen cosas muy fuertes. Háblale a las personas, dales el amor de Cristo. Ama a los niños, ama a los ancianos que están a veces solos. Todas esas cosas el Señor nos insta, porque es el único lugar donde vamos a estar bien y donde Él nos va a confirmar y donde vamos a ver su gloria y nos vamos a gozar. Y entonces para alegrarnos, pero también en el Apocalipsis 7, del 9 al 12, también dice de todos los que fueron salvos en estos últimos tiempos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estaban en gozo, adorando a su Dios. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría
y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Toda alabanza, toda bendición, toda gloria a nuestro Dios y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y aquí me acuerdo del hijo de Vilma, que le dice al Señor, Señor, tú lo sabes. ¿Se acuerdan cuando él compartió de los huesos secos? Y el Señor le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y él le dijo, Señor, tú lo sabes. Nosotros no sabemos, pero él sí sabe. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Qué precioso. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ya están libres de todas las penas de esa tierra. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué precioso. Y hay otra escritura que dice que Dios guarda nuestras lágrimas en su, como si fuera un pozuelito o algo así. Pero no es en su redoma, no sé si es redoma, pero está en uno de los salmos. Redoma. Redoma. Él guarda nuestras lágrimas. Así que Él enjugará todas las lágrimas nuestras. Qué precioso. Y por último, Apocalipsis 22. No debemos estar tristes ni debemos estar angustiados porque sabemos que el Señor gana, que el Señor es el vencedor, que Él es el triunfador. Apocalipsis 22, del 1 al 11. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto, y las hojas de los árboles eran para la sanidad de las naciones. Y esto también lo vimos en Ezequiel, ¿verdad? Donde al lado del río, ese río que salía del santuario, habían árboles que eran para la sanidad de las naciones. Y lo mismo puede ser para la sanidad cuando estamos aquí en la tierra natural, pero para la sanidad espiritual de las naciones. ¿Quién podrá sanar las naciones que están desenfrenadas? Solamente Él. Solamente Él. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero están en ella, y sus siervos le servirán. Y vemos que 2 veces habla, ¿verdad? Que en ese trono estaba Dios y el Cordero. Y aquí dice, están en ella y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El Señor mismo nos iluminará. Qué precioso. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas.
Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y él dice en su palabra que las cosas que van a suceder, él nos las va a anunciar. Él nos va a revelar las cosas que van a suceder. Y a veces hay profetas falsos que profetizan cosas que después vemos que no pasan. Pero el Señor anuncia lo que viene. Y él dice que estos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así sería ese ángel de precioso que Juan, amando a Cristo, amando al Señor como él lo amaba, se postró delante de él. Y el ángel le dijo, no lo hagas. Y me dijo, a ver, vamos a ver por 12 al 17. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Como que esto nos da a entender que el que está haciendo lo malo y no oyendo al Señor va a seguir así. Pero el que está siguiendo al Señor lo va a buscar. Lo va a buscar y lo va a desear más y más. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en esta ciudad. Qué precioso. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y esos están entre nosotros y nosotros podemos llamarlos, podemos hablarles del arrepentimiento, podemos hablarles del Señor, del amor de Dios, de los tiempos. Hasta el 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Él nos invita. Él nos invita a venir a Él. Él nos invita a tomar del agua de la vida gratuitamente. Qué preciosa es la salvación que es gratuita. Él nos salvó por gracia, por fe, y nos sigue invitando a seguir tomando de Él. Y al final del libro dice, en versículos 20 y 21, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y nosotros le decimos, sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven. Amén.